Hoy quiero contaros algo que nunca os he contado en este canal. Después de más de 200 vídeos, no lo había comentado. Ese algo es algo cuyo acrónimo es SCN. Luego os voy a decir exactamente qué es esto de SCN. Antes os tengo que poner un poquito en contexto para que veáis hacia dónde va. Y esto es completamente aplicable tanto para gente que quiere aprender locución o hablar en público o quiere aprender, yo qué sé, cualquier cosa relacionada con hablar bien. Y para entrar en el contexto, quiero poneros un pequeño ejemplo. Habréis visto en la televisión los típicos periodistas que cuando hablan hacen algo raro con la voz, algo que no es muy natural. Os pongo un ejemplo. Hoy han empezado las obras de reconstrucción del puente de Hurtadillas derribado por una tormenta hace escasas 43 horas. ¿Pero quién habla así? ¿Acaso llegas a tu casa y le hablas a tu pareja así? Imaginad al periodista, hombre o mujer, que llega a su casa y a su pareja le empieza a hablar de la misma forma. Buenas noches, cariño. Hoy te voy a preparar una tortilla de patatas con cebolla. A ver, no, yo me imagino a la pareja diciéndole, ¿pero qué te pasa en la boca? Pero habla normal, ¿no? Bien, este error que suele suceder entre periodistas que se ponen con el micrófono ahí a intentar locutar o intentar hacer un in situ hablando de esta forma, lo que les ocurre es lo mismo que le ocurre a mis alumnos, ya prácticamente diría que todos los alumnos de locución del mundo, y es que pretenden hacer algo que no saben. Es decir, un ejercicio a un alumno mío de locución es fracaso absoluto a la primera, por un simple motivo. Pretenden hacerlo bien. Y mi pregunta siempre es la misma. ¿Para qué pretendes hacer bien algo que no sabes hacer bien todavía? No, es que yo he visto a los locutores cómo lo hacen y ponen la voz así o hacen... No, mal. Para empezar. Todo lo que veas en la tele hecho por un periodista no significa que esté bien hecho. Hay algunos que lo hacen muy bien, pero hay otros que lo hacen fatal. Entonces, esa no debe ser la referencia. Algunas personas que me escriben en mi canal, y ciertamente muchos de ellos lo hacen con unas faltas de ortografía tremendas, lo cual me hace ver que esa persona no se ha preocupado por intentar aprender, es que, David, es que tú con esa voz ya lo haces bien. ¿Quién te ha dicho eso? ¿Quién te ha dicho soberana estupidez? Primero, mi voz es mía. Vale, pero esto no significa que yo antes de empezar a trabajar como locutor o como actor de doblaje, yo hablar así. No hablaba así. No tenía la voz ni mi forma de hablar tan optimizada como la tengo ahora. Antes cometía una cantidad de errores tremendos. Hablaba mal, tenía una dicción un poco así, usaba tonos agudos cuando debía hacerlo de una forma más grave dentro de mi comodidad, es decir, sin hacer exageraciones de voz grave, porque esto no funciona. Así que por un punto, toda la gente que me dice, David, es que esto es porque tu voz es así y o suena bien o lo que sea, yo, bueno, entonces no sé qué haces viendo vídeos míos si tú ya sabes la respuesta. Por ello, hoy os quiero explicar cómo podéis mejorar en función a cómo yo afronto las clases con mis alumnos, qué es lo que yo trabajo con ellos y que a la vez vosotros podéis trabajar por vuestra cuenta. No os olvidéis del SCN, de esto va este vídeo. Vale, lo primero que yo hago con mis alumnos es ponerles un texto, para que lean, no para dejarlos en ridículo, no, para saber cómo leen. Primero hablo con ellos y luego les pongo el texto, por lo cual ya tengo dos informaciones súper interesantes para saber por dónde tengo que atacar. Y lo vais a entender perfectamente. Por un lado, cuando yo hablo con ellos, les escucho hablar. Escucho cómo es su modulación de la voz, cómo es su voz, cómo es su dicción. Y por otro lado, les escucho leyendo un texto. Y aquí viene la magia. Cuando leemos un texto, normalmente no es algo que hayamos escrito nosotros. Y si lo hemos escrito nosotros, es un texto escrito y cuyo objetivo es ser leído, no hablado. Y aquí viene una gran diferenciación. Tú cuando hablas improvisas. Cuando lees un texto
que ha sido meditado, posiblemente ha sido reescrito y ha sido optimizado para que esté correctamente bien expuesto. Por tanto, lo que nos ocurre muchas veces es que al leer un texto, leemos algo que no suena de forma natural. Y por eso hay que darle un plus, hay que darle una interpretación, hay que darle un poquito de juego, con modulación. ¿Veis por dónde va la cosa? Entonces, yo analizo al alumno cuando habla y cuando lee. ¿Y aquí qué es lo que veo? Pues las cosas buenas y las cosas malas. Las cosas buenas hay que potenciarlas, hay que reforzarlas. Mientras que las cosas malas requieren de un trabajo que puede ser complicado, pero que se puede hacer. Con las cosas malas hay que hacer posiblemente lo más doloroso que existe a la hora de corregir a un alumno en su forma de hablar, porque quiere locutar, porque quiere hablar en público, y es desaprender. Hablar es algo que empezamos a hacer desde el año y medio, 2 años, y que vamos aprendiendo y vamos copiando la forma de hablar de las personas que escuchamos, papás, mamás, tíos, amigos de nuestros papás, y con el tiempo en el colegio, pues a los amiguitos del colegio, a nuestros... todo el mundo. Pero no nos solemos fijar en cómo hablan los profesores. Algunos hablarán bien, otros pues no hablarán tan bien, pero al final conformamos nuestra forma de hablar con nuestros defectos, incluso con nuestros acentos, en función a lo que escuchamos. Y en función a lo que escuchamos, pues también vamos copiando errores. Al igual que culturalmente vivir en una zona determinada hace que hablemos con un volumen más alto y en otras zonas pues hablemos con un volumen más bajo. Lo estamos copiando todo. Entonces, tenemos un aprendizaje que en muchos aspectos ha tenido incorrecciones o defectos porque no hemos hecho más que copiar, y lo que tenemos que hacer es borrar eso para implantar nuevas técnicas. Es que, David, tú ahora mismo estás diciendo que debo perder mi acento. Yo no he dicho eso. Yo he dicho que debemos corregir. Y os pongo esto con un ejemplo muy sencillo. Conozco locutores, por ejemplo, de España, de toda España, que no sabrías de qué comunidad autónoma son. Hay andaluces, canarios, catalanes, vascos, gallegos, de Madrid, y no sabrías de dónde son. ¿Por qué? Porque han optimizado su forma de hablar para locutar. Porque se sabe que en la locución tienes que tener un acento lo más neutro posible. Porque lógicamente, a no ser que un cliente busque un acento andaluz concreto, lo que va a querer es un acento neutro para que llegue a toda la población, para que esa voz se pueda identificar con cualquiera. Entonces no tienes que cambiar tu acento, pero tienes que ser capaz de reducir tu acento para poder locutar sin acento. Y luego en tu día a día pues hablas como a ti te dé la gana. Y como he dicho, poco a poco vamos implementando pues técnicas de modulación de la voz, técnicas de locución, técnicas de oratoria para optimizar la forma de hablar. Y cualquiera me puede decir ahora, ¿esto lo puede hacer cualquiera, David? ¿Cualquiera? ¿Cualquiera? Sí, cualquiera. Hay matices. Por ejemplo, va a ser más complicado que alguien de 60 años pueda desaprender con facilidad para aprender técnicas nuevas. Se puede hacer, por supuesto, pero no lo va a tener tan fácil como alguien de 15 años o alguien de 20 años, el cual lleva mucho menos tiempo cometiendo esos errores que tiene que desaprender. Si tienes a un chico o una chica de 10 años, es mucho más fácil corregirle esos pequeños defectos. ¿Por qué? Pues porque a esa edad todavía son auténticas esponjas. Con alguien de 20 años lo puedes hacer, de 30 también, te va a costar un poco más, pero lo puedes hacer. Con alguien de 50, 60, ya no te digo 70, es más difícil, pero también se puede hacer. Y ahí simplemente está la voluntad del alumno de querer modificar esas cosas que el profesor le está diciendo que no está haciendo bien. Y aquí es cuando mis alumnos siempre me dicen, David, nunca comentas lo de tus cursos. ¿Por qué? Porque no me gusta hacer publicidad, pero bueno, lo voy a hacer porque si no luego me tiran de las orejas. Para ir aprendiendo todas estas técnicas que os estoy diciendo que existen, en la descripción de todos mis vídeos tenéis el acceso a mis cursos, por si queréis profundizar y aprender al detalle las cosas que realmente debéis aprender para mejorar. Bien, dicho esto, nos vamos al famoso SCN. ¿Qué es esto?
Esto es algo que solamente comento en mis clases particulares. Y tiene un motivo muy sencillo. Y es que no todo el mundo lo va a entender si lo digo en un vídeo. Pero bueno, como habéis llegado hasta este punto, pues os lo digo. El SCN es el sentido común narrativo. Sentido común narrativo. ¿Esto qué leches es? Yo sé lo que es el sentido común, pero el sentido común narrativo, muy sencillo. El sentido común, ¿qué es? Pues es esa información que te ha ido llegando durante toda tu vida y que te dice cómo tienes que hacer las cosas sin que nadie te las cuente. Muy sencillo. Si tú vas caminando por una calle y tienes que cruzar a la otra acera, primero, busca un paso de peatones. Segundo, antes de cruzar, echa un vistazo a cada lado por si acaso viene un coche y no lo has escuchado. Esto es el sentido común. Al igual que cuando vas a comprar una tienda, cuando coges tus productos y vas a la caja, pues no te los escondes, sino que sabes que tienes que pagar. Eso es el sentido común. Y ejemplos hay un montón. Pero ¿cómo aplicamos esto a nuestra forma de hablar? Tú y yo y cualquier persona, cuando hablamos, contamos cosas o explicamos cosas. Y lo que hacemos es usar la narrativa oral. Sin darnos cuenta, estamos dando énfasis o intentamos aplicar un poquito de expectativa o de suspense a lo que estamos diciendo. Basta cuando le contamos una anécdota a un amigo y le contamos lo que hicimos el día anterior y lo que nos pasó, pues nos metemos un poquito en la historia, hacemos un poquito de storytelling sin darnos cuenta y al final contamos algo. Pues el sentido común narrativo tiene que ver con esa narrativa. ¿El sentido común cómo se aplica esto? Pues lo mismo que con el sentido común normal. Tú has visto a la gente hacer algo durante toda tu vida y tú lo vas a hacer de la misma forma. Cuando vas a cruzar una calle miras para un lado y para otro. Al igual que cuando haces una pregunta, toda tu vida has escuchado a la gente entonar las frases de una forma. Pues tú coges y replicas esa entonación. Cuando nos enfadamos o nos exaltamos, ¿qué solemos hacer? Elevar el tono, elevar el volumen, y aunque haya una parte de biología en todo eso, es decir, se nos acelera el corazón y empezamos a hablar de esa forma porque el corazón está bombeando y bla 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 bla, tú has escuchado a muchas personas enfadadas hablar, y todas o casi todas hacen lo mismo, al menos en tu entorno cultural. Pues lo que yo siempre le explico a mis alumnos es: tú has escuchado hablar a mucha gente. Copia lo bueno y deja de copiar lo malo. Tu propio sentido común narrativo te está diciendo cómo debes hacerlo. Por eso no debes ponerte a inventar cosas que no sabes hacer. Recurre a lo que ya conoces y no te vayas por las ramas haciendo entonaciones realmente absurdas. Cuando te enfoques en un aprendizaje, no pretendas hacerlo bien. No pretendas hacer algo que no sabes cómo se hace, porque al final vas a coger lo que tienes a mano y lo vas a replicar. En lugar de recurrir a cómo hace la gente esto, te vas al periodista de televisión que lo hace de determinada forma y tú lo copias. Estás copiando lo malo, no lo bueno. Yo, personalmente, no pretendo hacer nada que sea extraño cuando hablo con la gente o cuando os hablo a vosotros a través de los vídeos del canal. Simplemente utilizo mi voz normal, optimizada, si queréis decirlo, pero hablo normal. No hago nada del otro mundo. Y la gente que me conocéis lo sabéis. Aquí lo dejo. Espero que os haya servido y nos vemos en el siguiente vídeo.